Solo quedaba sacarlo con una slinga. Detallitos de ajustes que no ajustan. Como el Fiesta de 20.000 euros, pero daba hasta vergüenza porque te miraba todo el mundo. Pero esa sensación que solo me había pasado una vez y fue con un 911 Turbo también, me parecía alucinante. Una aceleración así yo no he notado en mi vida. Pero ¿para qué leches hace falta esta potencia? Hola a todos los que estéis viendo el vídeo. Este vídeo que vamos a llamar la charlita de kilómetro 77 hasta que tengamos un nombre decente. Y básicamente, simplemente os queremos contar, tal y como nos contamos entre nosotros, nuestras batallitas de la semana con los coches que probamos, las presentaciones a las que vamos o algunos coches que van saliendo. Voy a dar paso primero a Fernando Ríos, que os quiere contar algunas cositas del Ford Fiesta que está probando. Pues sí, el Ford Fiesta lo está probando esta semana pasada. Y, por la sonrisa, por la sonrisa veis que el coche le mola. Efectivamente. Es un coche que, a ver, yo tuve un Fiesta y no sé si eso tiene mucho que ver, pero este que he cogido, que es de la última generación, obviamente, me ha recordado muchos aspectos al que yo tuve, que era de 2005. Y me ha recordado sobre todo por el tacto de conducción. Siempre hablamos de esto del tacto de conducción, que si el Fiesta, que si tal, pero es que llevaba mucho sin conducir uno y cuando lo cogí el otro día dije, joder, qué bien va este coche. O sea, se le notan los años porque es un coche ya veterano desde 2017, yo creo, y no le han hecho un restyling. Y en ese sentido sí que se le nota que es un coche veterano, pero para bien. Ahora nos quejamos de que los coches son un poco asépticos y tal, y este coche tiene personalidad, te lo pasas muy bien porque sientes mucho, no sé, es un coche divertido. Luego es verdad que no es tan silencioso como los modernos, como el 208, por ejemplo, o no es tan amplio, pero te lo pasas muy bien con él. A mí, vamos, me lo he pasado fenomenal con ese coche. ¿Qué motor tiene este? ¿Qué tienes esta semana? Pues es una de las novedades que, bueno, lleva unos meses, no sé si llegará al año. Es el 1000 EcoBoost de 155 caballos, que para un coche que pesa 1200 kilos ya está bien. Y, joder, le sienta fenomenal. Le sienta fenomenal. El coche corre un montón y gasta lo justo. O sea, ya veréis los datos en el recorrido y consumo, pero ya os aviso que no ha llegado a 6 litros. Pues es un coche rápido. Es como mi ex Fiat Uno Turbo, pero gasta la mitad o un poco menos que la mitad. Igual tu Fiat corría un poquito más, pero bueno, que no está mal. Bueno, eran no está mal lo que corre. 118 caballos. Pesaba mucho menos que el Fiesta. Eso te iba a decir. Pero hay el Fiesta, caballos. El Fiesta, ya os digo, aunque sea un coche que tiene unos años en el mercado, son más de 4 metros de longitud, o 4 metros, una cosita así, y son 1200 kilos. Que eso, si lo ponemos en perspectiva, años atrás, es bastante. Pero poco comparado con, por ejemplo, no sé, un modelo muy actual, un 208. Bueno, 208 no es un buen ejemplo porque es más cortito, pero un coches actuales tipo Clio, una cosa así. Y os digo, a mí me ha gustado un montón. Y entre Nada, que yo ese coche no lo he conducido, solo me monté en él cuando me fue a buscar el otro día a un sitio. Y aunque no lo he conducido, pero estoy seguro de que yo con ese coche me lo pasaría muy bien, porque es el tipo de vehículo que más me divierte. Es decir, me divierte incluso más que los grandes deportivos de muchos caballos, porque a mí esos coches me da la impresión de que me superan en muchos aspectos. Y sin embargo, los pequeños deportivos de potencia moderada, ligeros, que sientes mucho, que transmiten, que corren, pero no se van de las manos, son, en definitiva, los coches más divertidos para mí del mercado. Pero vamos, con gran diferencia. Y entre el Fiesta y el Clio, ¿con qué nos quedamos? Para quien le mole el puntito ese... Al que le mole el puntito deportivo, yo me quedaría con el Fiesta, sin lugar a dudas. Ahora bien, el Clio es mucho más moderno en otros aspectos, depende de lo que busques. Es un pelín más amplio, no sé si mucho más, pero es un pelín más amplio y sobre todo, nada más entrar, es un coche mucho más tecnológico y sobre todo mejor acabado, que el Fiesta no es que sea ese su mejor argumento. Tiene acabados, pues mejor. Asimétricos. Mejor. Asimétricos, por un lado está muy bien, por otro muy mal, pero nunca cuadran. Bueno. Así que sí, me ha gustado el coche. Guay. Quique, ¿tú nos vas a contar algo? ¿O has venido solo a decir que te llaman al coche chiquitines? Sí. Bueno, a ver, pues yo he conducido en los últimos tiempos varios coches. Mira, he conducido
Por ejemplo, un Audi e-tron GT. Estuve en la presentación hace unos pocos días y la verdad es que hasta la fecha no había llevado un eléctrico tan potente. Estamos hablando de 530 caballos la versión pequeña y 104.000 euros y 646 caballos la versión más potente RS y 144.000 euros o así más o menos. Y la verdad es que ambos es increíble lo que aceleran. O sea, yo hasta la fecha no había llevado un eléctrico más potente, más allá del Tesla Model 3, creo, pero este es bastante más rápido y es increíble que pisas el acelerador a fondo y te pega un empujón que en modo Sport es incluso hasta incómodo. O sea, ese empujón inicial a mí me incomoda, así que casi prefiero conducir en modo, creo que era Comfort, para que ese momento inicial fuera un poquito más... ¿Os acordáis cuando que probé el Taycan el verano pasado, que estaba haciendo, me fui a hacer las prestaciones y cuando empecé a hacer las aceleraciones en la primera me mareé literalmente? O sea, hubo un momento que yo le pegué el zapatazo mientras el aparato estaba contando ahí sus tiempos, se me fue la cabeza. O sea, solo recuerdo decir, apunta recto hasta que vuelvas a notar dónde estás. Claro. Y me pasó las 3 primeras veces. Es exagerado. Debo A tener mí el cuello ya de tío mayor y entonces se me debe faltar el río o algo así. Pero esa sensación que solo me había pasado una vez y fue con un 911 Turbo también, me pareció alucinante. Yo esa sensación la tuve también en el Taycan, justo antes de que saliera, que fui a un workshop en Alemania. Nos dieron una vuelta en un circuito con un Taycan camuflado todavía, pero con especificaciones ya finales. Y lo que tú dices, la aceleración, lo primero te pilla desprevenido. Una aceleración así yo no he notado en mi vida. Y llega un punto y dices, joder, es que me duele lo que me estás haciendo. Y luego cómo iba ese coche entre curva y curva sobre todo. Porque las curvas al final la física es la física, pero sales de la curva y joder, ¿qué está pasando? ¿Pero cómo puedo acelerar esto? Como que no se concibe, ¿no? La primera vez es una cosa como, joder, A mí es qué que me bestia. recuerdan por completo a un coche de Scalextric cuando estás con el mando y aprietas, Sí. que de pronto sale zumbando a todo lo que puede. Total. Sí, En es nada, así. pues en versión juguete real. Eso Sí, es. totalmente. Y, joder, y es que yo iba conduciendo este Audi e-tron GT, ambas versiones, y decía, pero ¿para qué leches hace falta esta potencia? Es decir, un 0 a 100 en 3 segundos y medio o algo así, y un 100, 200, no sé en cuánto, pero también es muy poco tiempo. Es decir, son coches extremadamente rápidos en un entorno en el cual no se puede conducir deprisa. Es decir, ahora mismo, el año 2021, es cuando más despacio hay que conducir de siempre. Es decir, o sea, no tiene ningún sentido bueno, no sé, estar a los mandos de un coche tan potente cuando no se puede aprovechar, salvo en un circuito, pero yo creo que tampoco es un coche de circuito. Es decir, si vas conduciendo el Audi e-tron GT y quieres disfrutar un poco de la potencia, sientes una especie como de ansia, de frustración, porque apenas lo puedes hacer. Apenas lo puedes hacer durante más de 2 o 3 segundos y si en una secundaria te pones a acelerar a un vehículo lento, no puedes acelerar, no puedes pisar a fondo, porque si pisas a fondo acabas el adelantamiento a 200 por hora. Entonces, estás todo el rato digamos que regulando la potencia para no ir mucho más deprisa de lo que se puede. Y además, como el coche hace muy poco ruido, pues no te das cuenta de lo deprisa que vas. Y, joder, y a mí casi, bueno, no sé si casi, a lo mejor me pusieron una multa porque la presentación entró a Villanueva del Pardillo por la 503, que es una carretera de dos carriles por sentido, pero hay un trozo que está limitado en una recta cuesta abajo, creo recordar, con un puente a la derecha, bien antes de entrar al pueblo, está limitado a 80. Hostia, y yo no pasé muy deprisa, pero tampoco pasé 80, pero no me di cuenta. Entonces, yo creo que te pongan multas con este coche es muy fácil. Quería decir que las dos versiones que conduje de Audi e-tron tenían la dirección a las ruedas traseras y la dirección delantera de desmultiplicación variable. Esto es de serie en el RS y es una opción en la versión de menor potencia. Y yo creo que hay que acostumbrarse un poco a la dirección de desmultiplicación variable porque tú llegas a una curva y
Y entonces el coche empiezas a girar y de repente la desmultiplicación cambia un poquito. Entonces tienes que dejar de girar a ese ritmo. Tienes que girar más despacio porque si no el coche gira más de la cuenta. Entonces, esta dirección de desmultiplicación variable requiere un periodo de adaptación que no requiere una dirección tradicional, digámoslo así. Entonces, pues bueno, antes de adquirir esta opción, en la versión de 560 caballos, que es donde se puede elegir, yo probaría la versión que no la tiene. Pasa, claro, esto tiene una ventaja, que si llevas dirección en las ruedas traseras, de cara a maniobrar en un coche de este tamaño, se nota mucho en garajes. Sí, porque además es un coche muy largo y muy ancho y si vas a andar mucho por la ciudad, sí, yo creo que este elemento es interesante, pero si vas a andar sobre todo por la carretera, autopista o el tipo de carretera que sea, mi elección posiblemente sería sin dirección a las ruedas traseras y por tanto sin dirección de desmultiplicación variable a las ruedas delanteras. Porque me ha ocurrido una cosa curiosa con este coche. A mí me ha costado un poco acostumbrarme a la dirección de desmultiplicación variable, algo que no me ocurrió, por ejemplo, en el Tesla Model 3. El Tesla Model 3 tiene una dirección perfecta, una desmultiplicación que es prácticamente lineal y que desde que te montas en el vehículo seguía con total precisión y facilidad. Entonces, vamos, que en los primeros instantes del recorrido me siento más a gusto con el Tesla Model 3 que, curiosamente, que con el Audi e-tron GT. Nos lo quedamos nosotros el Audi entonces, si no lo quieres. Sí, no hay problema. Yo creo que me puedo acostumbrar. No, a ver, si te acostumbras a ver, yo el Audi lo conduje nada, pues con 1 hora o 2 horas más o menos, y quizás poco tiempo, pero si lo tienes más de unos cuantos días, yo creo que nada, perfecto. Perfecto. Y bueno, y también lo que he dicho antes, que volviendo un poco al tema de la potencia, que no se me ocurre qué coche con motor de combustión puede ser más rápido que este Audi en una carretera de curvas. Porque no solo corre mucho, sino que lo que tú decías antes, Fernando, que la potencia es tan inmediata, tan instantánea, par constante, que no sé qué coche de combustión se le puede acercar, porque puedes frenar tarde, los frenos, puedes elegir entre 3 tipos de frenos, me imagino que los carbocerámicos que no los probé deben de ser la leche, no lo sé. Puedes frenar muy tarde y puedes acelerar muy pronto, con lo cual, yo no sé, y tienes tracción en las 4 ruedas, con lo cual yo no sé qué coche, qué deportivo con motor de combustión podría seguir el ritmo a un eléctrico del calibre del Audi e-tron GT. Yo creo que es muy difícil también. Solo con que compensen las rectas con las curvas, a mí me parece muy difícil. Porque, por ejemplo, poneos un 911 Turbo S. O sea, tiene mucha potencia, es mucho más ligero. En curvas puede que incluso pueda ir un poquito más rápido, pero en rectas, digamos que la potencia media, hasta que alcanza su potencia máxima, pasa un rato. Hasta que alcanza las máximas revoluciones. En el eléctrico es ¡pum! Un pisotón y ya tienes todo. Es que eso es imbatible. O sea, es muy difícil de lograr en un coche de combustión. Sí. Se tiene esa parte. Eso es, hombre, por supuesto. puede que el del Porsche o el del Dacia te adelante mientras recargas. Eso es lo más probable. Sí. Ese es el problema, que igual te dura poco la diversión. Pero el ratito ese... Todo se andará. Y yo creo que además ahora con la llegada de los vehículos eléctricos están apareciendo modelos súper potentes, súper rápidos, por lo tanto, por un precio que, a ver, no es que sea bajo, pero tampoco es exagerado. Mira, no tenemos nada más que ver lo del Kia EV6 en la versión más potente, que tiene 585 caballos y cuesta 67.000 euros. O sea, ¿qué coche de combustión te ofrece eso? ¿Qué coche de combustión actual o en los últimos 20 años te ofrecía 600 caballos por un precio más o menos similar, por menos de 70.000 euros? Venga, estoy buscando en nuestra base de datos coches de más de 550 caballos ordenado por precio y el Kia el primero y el siguiente es el Tesla Model S que vale 89.990. Claro. 23.000 euros más. Claro. Y si quitamos los coches eléctricos, entonces... Ya no queda casi nada.
Sí, No, no, y sin quitar eléctricos, el primero es el Nissan GT-R. 117.200. Sí. El Nissan GT-R igual en sus inicios, cuando salió, porque si os acordáis, ese coche cuando salió era relativamente barato. Pero poquito a poco, ahora tiene un precio, pues lo normal para coches de esa potencia. Ha ido aumentando el precio, pero un montón. Jope. Me acuerdo, yo probé ese coche cuando salió. La versión de 485 o algo de eso. Y uno rojo. Uno rojo. Y es... mira, si lo tengo aquí. Mira, es este. No sé si se ve. Este. La foto de Pepe Robledo. Esto no estaba preparado, ¿no? No estaba preparado, no, pero es que no tengo aquí varios coches así que me gustan. Qué bien hilado, ¿eh? Y este me gusta mucho. Y lo probé yo y me pareció brutal cómo iba la tracción. O sea, el coche es muy pesado porque tiene un sistema, entre otras cosas, porque tiene un sistema de transmisión muy complejo con 2 árboles de transmisión que va... Bueno, en fin, no me acuerdo bien, pero va de delante a atrás y luego de atrás a adelante. Eso es muy pesado en parte, 2 cardan, 2 muy pesado. Pero el coche iba, en aquellos tiempos, claro, hace más de 10 años, iba brutal cómo se sujetaba, cómo aceleraba, cómo frenaba. O sea, realmente hicieron un deportivo, pero muy serio. Y otra cosa que recuerdo de ese coche es que posiblemente fue el vehículo hasta la fecha que más, de mayor consumo que había probado. No sé, me hice un recorrido rápido y no me acuerdo el dato, pero una brutalidad de consumo, pero salvaje, o sea, increíble. Y además a ese coche, en la tapa del depósito, aparecía una reseña que había que utilizar gasolina de 100 octanos. Obviamente, yo lo he hecho en 98 porque no sé si por aquí, por Madrid, habrá 100 octanos. Puede ser que sí, pero en aquellos tiempos no encontré nada. Y otra cosa de ese coche curiosa que me pasó es que el maletero ardía. O sea, después de rodar un poquito de prisa con él, yo creo que el calor de los escapes subía para arriba y el maletero, que aún estaba recubierto con aislante y con tapizado y tal, pero aún así yo dejé un maletín encima del maletero y luego cuando lo fui a recoger, hostia, casi quemaba, ya acojonante. Podría ser un buen pizza car para que lleve calentitas. Perfectamente. Se mantiene bien. Perfectamente. Pero vamos, ese es uno de los coches esos que dejan huella, que me gustó mucho y, bueno, que muy interesante. Pero vamos, este Nissan GT-R es más lento seguramente en muchas mediciones que el Kia EV6. Seguro. Posiblemente, sí. De 585 caballos también. Bueno, no sé si habréis visto el vídeo promocional de Kia que ha puesto una drag race con un montón de deportivos. La verdad es que es un poco desigual porque hay deportivos actuales un poco más antiguos, bueno, no son de potencia equivalente, pero llama la atención porque el Kia llega no el primero, tampoco voy a hacer spoiler, pero llega de los primeros. Y, joder, hay Lamborghinis, hay coches muy potentes. Claro. Y claro, es que tiene una potencia que simplemente la salida, con tanta potencia, tracción total, ya no hay nada que hacer. Aunque luego te vayan recuperando al final, la salida es impresionante. Pues mira, yo esta semana pasada he estado probando un coche muy potente, con tracción total, y que lo de la deportividad precisamente no es lo suyo. He estado con un Defender, un Land Rover Defender P400, que tiene un motor, una salvajada, 400 caballos, que está muy bien para las líneas rectas y que le sobran 200 en cuanto a la carretera se retuerce un poquito, porque es de los todoterrenos pesadotes, torpones en carretera lenta de los de antes, bueno, de los de ahora si lo comparas con un Wrangler y un Land Cruiser. Y este coche lo pueden haber llamado Grihander, Fernández o cualquier otra cosa, porque lo de Defender, o sea, el nombrecito y las líneas así maestras del diseño, porque no tiene nada que ver con el Defender clásico. Empezamos por el precio, porque la unidad que hemos probado, creo que el precio base son 95.000 euros, más luego los extras, o sea que te pagas fácilmente a los 100.000. Y luego porque es un concepto curioso, es una mezcla de lujo y de soluciones simples para utilizar el coche pues guarreando por ahí por el monte. Lo cual
está muy bien, pero es como todo como muy raro, porque tengo de mitad para arriba cuero súper vistoso, muy cuidadito, muy bonito, muy limpio, y de mitad para abajo el suelo, en vez de ser moqueta, es un plástico que está guay, porque para limpiar luego el coche en cuanto entras con barro es infinitamente más cómodo que una moqueta. Y luego tiene detallitos de ajustes que no ajustan. Como el Fiesta de 20.000 euros. Pues sí, posiblemente. Este coche, no sé si esto es una excusa o no es una excusa. Es cierto que era de los primeros, que dicen por ahí que era unas preseries. No lo sé, pediremos otro para verlo. Y el coche, aparte que es acojonante lo que gasta, yo me acuerdo, tu GTR no sé cuánto gastó, pero este gasta mucho. Con mucho cariño, conduciendo muy tranquilito por carreteras, pues bueno, lo puedes tener ahí en 12 litros, 13. Y si te sales de ese entorno y te vas al monte o vas rápido por una carretera, que ya os digo que tampoco tiene mucho sentido, aunque entre curva y curva puedes correr mucho, luego ya no puedes correr nada, pero vamos, te pasas de los 20 litros sin ningún problema. ¿Qué depósito tiene? Este lleva de 90, esta versión lleva un depósito de 90. Bueno. Al final acabas haciendo entre 400 y 600 kilómetros en función del uso que hagas con el coche. Bueno. Claro, con repostajes al precio que estaba esta semana la gasolina, de 120 euros. Está mal. Está bien. Sí, pero si tiene, aunque tengas 90 litros, con un consumo en conducción exigente o campestre de 20, tampoco la autonomía es... Bueno, con un Wrangler pues te pasa un parecido. No sé, Te es que a mí compras los un Hurricane coches... y lo echas ahí en el maletero para llevar 20 litros más. A mí los coches que gastan tanto, no sé, no me gustan porque son derrochadores de gasolina y por tanto de todo, vamos. A mí esta versión me parece la más insensata de toda la gama. Es decir, hay de 300 caballos, de 200, te sobran. Con el de 240 al diésel vas a ir por carretera, vas a llegar de A a B en el mismo tiempo que con este otro y vas a gastar mucho menos combustible, está claro. Pero, todo tiene su pero, este motor mola mucho cuando aceleras. O sea, cómo empuja y cómo suena. Yo al principio dije, este coche era un 6 cilindros, pero me llegué a mirar la ficha ya dudando si era un V8 en vez de 6 cilindros. Es espectacular. O sea, dan ganas de estar todo el día dándole acelerones solo por oírlo. Ruido mecánico de motor y ruido de escape, que no es escandaloso, no va petardeando ni hace cosas de esas, pero es un sonido bonito, de los que ya yo creo que quedan poquitos coches por ahí que sin haber dado el salto a las macarradas que hay ahora, digas, jo, qué bien suena. Es que eso, yo creo que eso es lo que mola. Yo lo valoro mucho, que un coche suene bien, pero que no sea estridente, que no sea macarra. Los petardeos de ahora, ¿qué queréis que os diga? Para un rato y decir a tu colega, mira, pa, bien. Pero todo el tiempo, o sea, no le veo sentido de ninguna manera. Un sonido bonito, pero en su justa medida, joder, da gusto. Sí, estoy de acuerdo. A mí los coches que suenan tanto, además de forma artificial, porque a lo mejor tienen una inyección adicional en el escape para que explote y haga mucho ruido, no le veo ningún sentido. Yo me acuerdo de un Jaguar que era un F-Type. El F-Type. Bueno, un F-Type en versión Sport, ya no me acuerdo cuál era, porque yo no sé si a fecha de hoy se vende todavía, pero ese coche era una vergüenza. Sí, totalmente. A mí yo lo conduje un poquito y me daba vergüenza cómo sonaba porque por la ciudad. Es decir, que en conducción tranquila sonaba un huevo. O sea, no hace ninguna falta de ir haciendo ruido por la ciudad, porque además a ti te parecerá un sonido muy bonito, pero a los demás, a la gente que va por la calle, les molesta. Sí. Es decir, yo no quiero decir, claro, entonces, ¿por qué tienes que molestar a los demás? Ni mucho menos. Ese coche que tú dices, lo estuve conduciendo yo también y no sé si lo probaste, bueno, seguro que sí, has dicho que en ciudad, con el Start Stop activado en semáforos, te paras, pum, se pone en verde, se arrancaba solo, pero era ¡pum! ¡Papa! Hostia, la gente te miraba y tú decías, es que lo haces solo. Yo no lo he hecho, pero daba hasta vergüenza porque te miraba todo el mundo. Sí, yo creo que si te gusta el sonido que producen los motores, las explosiones y todo eso, bueno, pues lo que puedes hacer es
te pones ese sonido en tu casa con los auriculares y lo escuchas, claro, y escuchas los petardeos y todo el tiempo que tú quieras a máximo volumen, pero no tiene ningún sentido ir por la vía pública molestando. O sea, eso es así. Bueno, pues el Defender es el otro extremo por completo. O sea, dices, jo, me gustaría tener un coche que suene como este. No hace falta que suene más, no hace falta que haga cosas raras, tal cual. Fino y chulo. Qué guay. Pues fui Mola. con el Defender a un circuito de todoterrenos, porque en el campo a veces no hay agujeros suficientes para meterlos. Estuve en el de Aventura Monegros TT, que hemos ido otras veces, y el coche va muy bien. Bueno, este iba equipado con unos neumáticos de invierno, lo cual era un poco faena para meterlo por ciertos sitios. Y el coche va bien, lo que pasa es que como es tan sumamente largo, tiene una batalla de más de 3 metros. Entonces, aunque la suspensión neumática lo levanta mucho, en cuanto te metías en una cresta complicada, pues se quedaba ahí enganchadito. Y ahora viene la anécdota de aquel día. Fuimos a una cresta, a ver si la pasaba. José, que es el de circuito, me dijo, métete por aquí, que por aquí pasó el otro día un Land Cruiser de serie, no sé qué, no sé cuántas. Pues me metí despacito y efectivamente cuando llegó a la cresta se quedó enganchado con las 4 ruedas ahí en el aire. Bueno, intentamos sacarlo con cariño, además él lleva suspensión neumática y cuando se empanza lo detecta automáticamente y te deja activar un modo especial para levantarlo unos centímetros más, que no sirvió para nada. Pues bueno, solo quedaba sacarlo con una slinga, tirando con la slinga. Entonces la maniobra cómoda era engancharlo por delante, que era donde había sitio para meter el otro coche y sacarlo bien. Yo estaba dentro, no podía abrir la puerta porque la puerta pegaba en la cresta, en la tierra, entonces no podía salir. Entonces José y otra persona que había ahí, pues les tocó el pringarse y colocar la slinga. Y empiezan a decirme, bueno, ¿y dónde está el gancho de la slinga? Digo, pues tiene que estar delante. Digo, he visto fotos, en este no me he fijado, pero he visto fotos de otro Defender que lo llevan justo en el centro. Pues aquí solo hay un plástico. Se tiraron por debajo, no se veía nada. Pues resulta que para poner una slinga primero hay que quitar un trozo del paragolpes. Hostia. La situación era relativamente cómoda. Era un día que estaba el suelo seco, una cresta, había sitio para tumbarse debajo, que estaba casi a huevo. Entonces, bueno, no llevamos destornillador, pero con la llave del coche lleva 4 tornillos de plástico que se pueden sacar y luego hay que desengancharlo tirando de unas pestañas de esas que te dan miedo porque se rompen. Sí. Pues lleva varias de esas, al final le pegas un tirón. El coche no llevaba manual además, no sabíamos cómo quitarlo. Recurrimos al sabio mundo de internet hasta que vimos que un fulano en Canadá pues lo sacaba en un vídeo, lo desmontaba. Joder. Eso nos llega a pasar, en vez de en ese obstáculo, en la poza de barro. Hostia. Y ahí Menuda tienes. liada. Tírate debajo del coche para desenganchar eso. Así que la lección de aquel día fue, si vas a hacer todoterreno, desmóntale antes de salir de casa esa pieza porque es un Oye, engorro. dato Opcionalmente hay un paragolpes que deja a la vista el enganche este para tirar del coche, pero con el de serie no. No, interesante. Así Curioso. que bueno, ya contaré más en la prueba. Si a la gente, si os gusta, pues repetiremos otra la próxima semana y lo haremos pues con periodicidad o lo dejaremos de hacer. Proponernos nombres también para la sección, si queréis, Bueno. alguno se os ocurre alguna genialidad. Esta semana hoy está... Perdón. Di. Nada, que me guardo para la semana que viene o para cuando sea el M3, porque aunque ya salió, fui a la presentación hace ya un tiempo, pero yo creo que es un modelo interesante y que a lo mejor hay que contar un par de cosas de este coche. Sí, yo Pues, también voy a contar M3 y M4 Competition. una batallita en la prueba del Audi e-tron Sportback y la movilidad eléctrica. Muy bien. Pues no nada, me puedo imaginar de qué va. sorpresa, ¿no? Sorpresa. Pues nada, hasta la próxima. Bueno, Muy bien. Hasta la próxima. Nos vemos. En el truco de hoy os vamos a explicar cómo buscar en nuestro buscador el coche que queréis. Abrís el buscador y decidís, por ejemplo, que queréis un coche de 200 a 280 caballos. Le vais a buscar y os saldrán los resultados ordenados de menor a mayor precio, que podéis reordenar
de mayor a menor, o por potencia, o por consumo, longitud o maletero. ¿Que estáis buscando un eléctrico? Campo de combustible, eléctrico. Y buscáis otra vez. Y aquí os saldrán solo los eléctricos. ¿Que además queréis un coche que sea un SUV? Seleccionáis SUV. Buscáis. Y así podéis ir haciendo con todos los campos que aparecen en nuestro buscador. Esperamos que os haya sido de utilidad esta pequeña guía y os daremos más trucos en las siguientes entregas.